Tengo un amigo que él vive en Nueva York y el día de ayer me hizo llegar unos videos de la realidad que se está viviendo en los hospitales. Me envió 2 videos muy críticos de 2 hospitales donde la condición actual es una innegable realidad. Encontramos que ya los hospitales, al menos en la ciudad de Nueva York, no saben qué hacer con tantos cadáveres que están ahí. Y entrevistó a un joven de la Guardia Nacional y en el video que me envió me decía: oren por mí, decía este joven, oren por mí porque nosotros estamos haciendo el trabajo que ya ni ambulancias, ni policías, ni paramédicos, nadie puede hacer, es ir a recoger esa enorme cantidad de cadáveres que están en hogares, en asilos, en diferentes lugares. Y no podemos negar verdaderamente que estamos entrando en una condición crítica. Pero el problema de esto es que mientras más llenemos nuestra mente de esas condiciones, menos posibilidades de enfrentar el presente tienes. Mientras más abras la puerta a este tema que está introduciéndose a cada partícula de nuestro ser, hasta el pensamiento más profundo, tratará de dominar, de controlar, de gobernar nuestro presente para impedirnos vivir con toda claridad. La vida cristiana no niega las circunstancias, no evadimos las condiciones, no las minimizamos, pero estamos conscientes que la Biblia tiene la respuesta de cómo podemos aprender a vivir el día de hoy en medio de todo esto. La gran pregunta que nosotros tenemos es: ¿cómo harán los que no conocen al Señor para seguir enfrentando una crisis tan demandante en cada esfera de la vida? Si la iglesia no tiene la respuesta, entonces la iglesia no ha cumplido su propósito. Si los creyentes no sabemos la respuesta, entonces no hemos aprendido del pasado. Hoy tú y yo necesitamos enseñar e instruir de la manera como recibimos esa instrucción del cielo. ¿Cómo predicar en tiempos de crisis? ¿Cómo vivir en los momentos más demandantes donde antes nunca jamás habíamos estado? ¿Cómo superar las condiciones de nuestro presente cuando nunca antes nadie nos había enseñado cómo vivirlo? Y eso es precisamente lo que tenemos hoy que recurrir a quien tiene y posee la autoridad para decirnos cómo vivir a través de un presente difícil, demandante, con un alto grado de dificultad, con una exigencia enorme en nuestra condición de salud, pero que finalmente necesitamos tomar acciones. Tú y yo no podemos ser esclavos de las circunstancias, tú y yo no podemos vivir a expensas del temor, tú y yo no podemos estar encarcelados porque esto lamentablemente está despojándonos de lo mejor que tenemos, nuestro presente. Muchos se van a dar cuenta el día de mañana que desperdiciaron lo más importante de su vida, su tiempo actual, cuando ese tiempo se esfumó. Así que, ¿cómo vivir hoy? ¿Negaremos las circunstancias? No. ¿Minimizaremos lo que estamos enfrentando? No. Pero entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Cómo será la diferencia que tú y yo podemos tener para superarlo? En el libro de Hebreos, capítulo 10, tenemos una gran revelación que nuestro Dios hace precisamente para tiempos de crisis, para tiempos de adversidad. Hebreos capítulo 10, y cuando lo tengas te voy a invitar si te pones de pie conmigo y podamos leerlo en el verso 32 y 33. Y para quienes están a través de las redes sociales, les aliento: quedarse en casa es grato, pero no buscar a Dios es la perdición.
Lo único que nos va a levantar en medio de esta circunstancia es la confianza que Dios nos da. Él ha dicho, no te dejaré, nunca te abandonaré. Hebreos 10, 32, 33, si gustas hacerlo en voz alta conmigo, y ustedes también que están en las redes sociales, ahí también puedes participar, ponerte de pie y leer juntamente conmigo estos dos versos. ¿Listos? Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Toma tu lugar, por favor. Toma tu lugar. El escritor de Hebreos estaba consciente de que estaba su pueblo viviendo una enorme hostilidad, un ambiente crítico. Muchos fueron despojados de sus bienes, de sus trabajos, y se quedaron sin nada como resultado de haber emprendido la senda de caminar con el Señor. Y ante ese panorama tan desolador, donde eres despojado, donde no hay nada, pareciera que se pierde la esperanza, que se pierde el piso, es decir, ya no hay un aparente futuro por el que caminar. Y lo que nos dice el escritor de Hebreos es una de las más grandes verdades que necesitamos recordar cuando estamos pasando tiempos difíciles. No solo hoy, sino cuando pases por las aguas, cuando pases por esos fuertes vientos, cuando pareciera que está todo en nuestra contra, cuando hemos orado, cuando hemos solicitado ayuda del cielo y pareciera no tener soluciones ni respuestas, cuando quizá caminamos a solas por esa condición donde todo nos impacta. Pero recuerda una cosa, podemos estar solos de otros, pero nunca a solas, porque Dios está con nosotros. Pudiera parecer que todo está en nuestra contra, entonces tenemos que aprender una de las más grandes lecciones, que hoy es el tiempo propicio para eso. ¿Cómo es Dios? Para Él, la adversidad se convierte en oportunidad. Lisa mencionaba que en ocasiones este tiempo, que pareciera ser el menos indicado, es el que Dios usa para bendecir a los suyos. Cuando los vientos son contrarios, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta que hoy tenemos. ¿Cómo debe el creyente enfrentar los tiempos donde nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra iglesia parece desmoronarse? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarlo? Y el secreto que tenemos aquí, que es el principio fundamental de la vida cristiana, recuerda, y te lo voy a reiterar varias veces, nosotros necesitamos aprender este secreto que puede darte estabilidad en la adversidad, que puede proveerte seguridad cuando todo se está cayendo. Cuando no hay respuestas inmediatas del cielo, este principio nunca va a fallar, porque es Dios quien lo ha establecido. El principio dice que nosotros necesitamos hacer el uso de la memoria. Debemos aprender el valor del pasado. Debemos recordar dónde y cómo Dios nos alcanzó y qué Dios ha venido realizando a lo largo de nuestra vida desde el día que le conocimos. En otras ocasiones la memoria no debe ser traída al frente, pero hoy es el tiempo propicio donde ese cúmulo de condiciones que a lo largo de esos años tú has venido adquiriendo, donde tu historia se ha venido escribiendo paso a paso y donde las páginas de tu vida tienen una enorme cantidad de diferentes escenarios, de diferentes protagonistas, de diversas circunstancias, pero en todas hay un punto en común: la fidelidad de Dios. Es difícil para nosotros tratar de recordar aquellas cosas donde lloramos,
donde fueron tiempos difíciles, pero tienes que aprender que la única manera de poder combatir este desconocido presente y desconocido mañana es hacer frente con lo que ya en el pasado Dios ha hecho por ti. La fidelidad de Dios no depende de circunstancias, porque tu pasado ha estado lleno de experiencias gloriosas donde todo parecía estar acabado, sin mañana, sin un futuro, Dios apareció y nos dio la victoria. Pero es necesario que recuerdes qué importante es que tú regreses para empezar a recolectar aquellas experiencias, aquellos fragmentos que se quedaron olvidados en nuestra mente. Que tú empieces a colocar y a unir como un rompecabezas, como los niños cuando están aprendiendo a desarrollar sus habilidades, sus talentos, donde empieza esa dinámica para propiciar que ellos tengan el panorama completo. Y empiezan a recolectar todas aquellas piezas y van armando ese rompecabezas paso a paso, de una manera ágil, pensando, analizando, teniendo el contexto de qué es lo que quieren lograr. Y en la medida de ese avance empieza a cobrar aquella condición que era un desastre, empieza a tener una figura clara, empieza a tener ahora sí un matiz, un colorido, una dirección, hasta llegar al punto de completarlo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Cuántas veces el Señor ha entrado en el escenario donde nosotros parecíamos haber perdido la esperanza aún de la vida? Tenemos que hacer uso de la historia de nuestra vida. Yo no puedo usurpar tu historia, porque esa tú decidiste escribirla. En la medida en que le permitiste a Dios estar ahí. Por eso, cuando vienen las pruebas, Dios está preparándonos para tiempos como hoy. Pero muchos rechazan la prueba. Quieren salir inmediatamente del conflicto sin aprender a desarrollar todos sus talentos y habilidades, porque hoy es el día para recordar que cuando éramos débiles, cuando estábamos a expensas de las circunstancias y buscamos a Dios, en Él fuertes fuimos. Y hoy debes tener la certeza que ese pasado es simplemente la profecía de tu presente y de tu futuro. Lo que Dios hizo ayer contigo, lo va a volver a hacer hoy y lo volverá a hacer el día de mañana. Haz uso de tu memoria. Qué importante lo que dice este libro de Hebreos. Sus lectores originales estaban experimentando condiciones como quizás nosotros nunca antes experimentadas. Pero ellos fueron capaces de aprender a enfrentarlas y de ir superándolas en la medida de creer que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Recuerdas cuando el Señor vino a tu vida? ¿Cómo te encontró? ¿Dónde estabas? ¿Dónde giraba tu vida, tu conducta? ¿Cómo estabas? Probablemente con éxitos materiales, pero en una bancarrota espiritual, moral, crítica. ¿Qué sucedió? Perdidos, esclavizados, creyendo ser libres, pero éramos más esclavos de nosotros que de otras cosas. Y no fue hasta que llegó el Señor, abrió la puerta, se aclaró el panorama, las cadenas rompió y la vida plena llegó a nuestra vida. La calidad de vida que no conocíamos. Y eso propició entonces entrar en un combate que antes no teníamos, una oposición, aún de nuestra familia, aún de aquellos que queríamos estar con quienes nos amaban. El día que decidimos caminar con Cristo fueron enormemente nuestros opositores, se alejaron de nosotros, generaron contienda, conflicto, y nosotros estábamos cuestionando, ¿estaré en el camino correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Será el lugar donde debo estar? Porque de otra manera, ¿por qué tengo tanta oposición? ¿Por qué tantos contra mí? Cuando deberían gozarse y alegrarse de que hoy tengo una libertad, tengo vida, tengo la victoria, tengo un motivo, una razón de vivir.
eso también nos dio identidad para con otros. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que recuerdes desde el día en que el Señor entró a tu vida y cómo en ese proceso formativo, cada vez que las circunstancias adversas te confrontaron, nunca jamás estuviste a solas. Ya se nos olvidó cuando atravesamos los tiempos de estrechez financiera. Se nos ha olvidado que cuando estábamos sin nada, a merced de las circunstancias, cuando los hijos pedían de comer y no había que llevar, cuando teníamos que enfrentar compromisos financieros y no teníamos los más mínimos recursos para hacer frente, empezamos a ponernos de rodillas, a clamar a Dios y decir: Señor, tú no dependes de las circunstancias, tú eres más grande de mis circunstancias. En el desierto probaste ser un Dios proveedor, un Dios fiel. 40 años fielmente enviaste tu provisión cuando las condiciones de ese entorno eran las más terribles e imposibles, pero tú lo hiciste. Y clamamos a Dios. A mí no se me olvida cuando estábamos empezando la iglesia. En nuestro hogar disminuyeron todos los recursos financieros. Entramos en crisis. Nuestros negocios entraron en crisis. Se acabaron. Pero lo que no se acababa era nuestra fe. Porque estábamos conscientes que aun cuando todo falla, Dios nunca falla. Cuando pensábamos que estábamos a punto de zozobrar, Dios nos sorprendía. Y mientras no había recursos, por meses, déjame decirte, por meses no teníamos un ingreso. Yo no puedo olvidar que cada día en nuestra mesa había comida. No teníamos para el camión. Teníamos autos nuevos fuera de casa y no teníamos ni dinero para ponerles gasolina. No les usábamos. Pero estábamos aprendiendo lecciones que de otra manera no aprenderíamos jamás. Y serían esas lecciones las que nos darían la oportunidad de experimentar un crecimiento en la fe para saber que Dios es bueno y que Dios es fiel. Yo estoy seguro que tú tienes experiencias de esas. Yo estoy seguro que tú has atravesado momentos demasiado álgidos, demasiado demandantes. Quizás no todos conozcan lo que tú has experimentado en lo individual o familiar, pero yo estoy seguro que lo que tú has vivido, eso te ha marcado para saber que Dios no te ha abandonado jamás. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que nosotros hagamos un recuento de todas esas bendiciones, que armemos el rompecabezas de nuestra historia y le empecemos a colocar con esa claridad en este proceso de ir levantando aquellas historias de nuestra vida que hemos olvidado, pero que son tan reales, tan ciertas, que han logrado impactar nuestra vida. El presente que tú y hoy vivimos es el resultado de esa historia. No hemos llegado aquí por accidente, hemos llegado como Dios ha construido ese pasado para que tú lleguemos hasta el día de hoy. Y si Dios tiene un mañana para nosotros, también será hoy determinante para lograr aquel futuro que todavía anhelamos acariciar. Pero no olvides lo que Dios ha hecho en el pasado. Esa es la lección. Uso de la memoria. ¿Cuántas veces, cuando el dinero está ausente, genera una enorme cantidad de conflictos, inestabilidad, temor, ansiedad? Tomamos malas decisiones como resultado de tratar de cambiar el presente buscando soluciones inmediatas cuando no nos damos cuenta que estamos tratando de reaccionar, que esto se va a convertir en un peor peso el día de mañana como resultado de no esperar, de no confiar, pero estamos en el proceso de aprendizaje. ¿Ya has olvidado quién entró
al escenario de la consolación cuando no había nadie a tu lado? ¿Quién te levantó? ¿Quién te dio la capacidad de tener la confianza para seguir adelante a pesar de no tener la respuesta en ese momento? Yo estoy consciente que lo que hoy soy es por lo que Dios ha hecho en el pasado. Mi historia está llena de las intervenciones de Dios en cada momento de mi vida. Yo puedo decir que este presente no lo estoy enfrentando porque tenga la habilidad, el valor, los recursos, no. Yo estoy consciente que si hoy estoy de pie es porque Dios tenía un propósito en el pasado. Dios tiene ese mismo propósito hoy, y si Dios me da un mañana es porque Dios va a permitirme cumplir ese propósito para lo que Dios quiere. Yo espero que hoy estés mirando atrás por un breve instante, que te asomes a tu pasado y empieces no a tomar lo malo. No estamos hablando de eso, porque tú eres responsable de lo que recuerdes y cómo lo usas. Recuerda eso. Por eso una gran mayoría de personas tiene problemas de estrés, tiene problemas del ayer como resultado de traer a la memoria las cosas que no valen la pena. Lo que Dios nos dice es que traigamos lo mejor del ayer, porque es lo que nos va a dar la fuerza para hoy. Que extraigamos las bendiciones que el día de ayer Dios escribió en las páginas de nuestra vida, y esas son las que leamos hoy como resultado de saber que Dios sigue teniendo el cuidado para ti, para mí, en el presente. Los que ya tenemos más de 20 años tenemos una historia recorrida. Los que tienen menos de 20 apenas la están construyendo. Pero aprendan a construirla de tal manera que jamás se les olvide. Cuando en sus días difíciles, cuando en su clamor, cuando en su tiempo adverso, Dios no solamente escuchó, Dios entró y cambió el escenario de sus vidas. Esa será la más grande lección que tendrás cuando enfrentemos tiempos tan demandantes como hoy. Las personas a nuestro alrededor están de sus rostros pálidas, adelgazadas, como resultado de la angustia, de saber que si salen a la calle se van a morir, y tienen un problema grave y no los puedes culpar porque no tienen la fe que nosotros tenemos. Hoy estamos escribiendo una nueva historia que va a ser la que el día de mañana, venga lo que venga el día de mañana, podemos estar seguros que si Dios nos levantó de esta, también lo hará de la siguiente. Y si no lo hace, gracias, Señor. ¿Estás consciente de eso? Un día tendremos que partir. No es que nos pongamos para partir hoy, pero un buen día ese llegará con o sin la epidemia de hoy. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a enfrentar los días que vienen de toda esta circunstancia que no sabemos cuándo va a concluir? Queremos inventar cosas nuevas. La iglesia quiere empezar a orar para que se seque, se cancele el coronavirus, para que no penetre, para que desaparezca. Y la pregunta es, ¿tú crees que otros ya no oraron? ¿Tú crees que los cristianos en China no oraron? ¿Tú crees que los cristianos en Italia, en Europa, no oraron? Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se desvaneció? Sin lugar a dudas, en la soberana voluntad de Dios esto está permitido, porque esto estará forjándonos, estará propiciando que nuestra fe crezca, madure, y que nosotros aprendamos lecciones, porque vienen tiempos difíciles. No necesitamos ser pesimistas, necesitamos ser realistas ante esta condición que probablemente llegue para quedarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo enfrentar las circunstancias? Este es el momento. Lo que dice aquí,
recuerda. Si leímos, ¿verdad? Dice el verso 32, traer a la memoria ese pasado. Si nosotros vamos a enfrentar los tiempos actuales, no podrá ser sobre nuestros recursos y talentos. La base fundamental que le proporcione a nuestra fe estabilidad, seguridad, crecimiento, para que tengamos una fe viva, es mirar atrás y darnos cuenta que en ese cimiento podemos seguir descansando, porque la palabra de Dios no se mueve, es poderosa, es eficaz y nos da la directriz a seguir. Dios jamás ha abandonado a los suyos. La Biblia está llena de promesas como esta: no te dejaré, no te abandonaré. Eso no quiere decir que a veces algunos tendrán que atravesar el trago de la separación y cerrar sus ojos para siempre, pero Dios siempre estará ahí. Tú y yo, cuando comprendemos que la soberanía de Dios es una realidad, no tendremos jamás problemas para saber por qué Dios, por qué a mí, por qué a Él no. Cuando entendemos que Dios es soberano, podemos decir: Señor, en tu tiempo y como tú lo quieras y cuando tú lo quieras, Dios. Pero mientras tú y yo no cumplamos el propósito para el cual permanecemos todavía aquí, Dios no te va a llevar. Hasta que no sea el tiempo específico por Dios. Qué tremendo. Esa es la certeza que debemos tener. No arriesgarnos de una manera temeraria a irnos a que la enfermedad te golpee, no. Pero no en el temor y en el pavor de que no nos va a permitir hacer nuestra vida. Tenemos que hacer nuestra vida. Mi hermana que vive en Los Ángeles, ellos están ahora sí que bajo toque de queda. Ellos no pueden salir, ellos están encerrados. Y mi hermana me decía: ¿y cómo le estás haciendo? ¿Cómo pueden en la iglesia hacer las cosas? Digo a mi hermana: mira, mi labor, mi función es estar con los hermanos. Es alentar, fortalecer y ayudar. Yo no puedo sustraerme de relaciones. Esa es mi vida. Y lo que Dios tenga determinado, gloria a Dios. Si hoy la iglesia no adquiere la responsabilidad o asume su responsabilidad, que tiene una misión específica, jamás se levantará de esta situación. No tenemos que arriesgarnos a salir a las calles a hacer algo temerario, reitero. Simplemente a vivir de la manera como Dios espera que lo hagamos en tiempos actuales. Cuidarnos, ser prudentes, pero seguir viviendo para la gloria y la honra de nuestro Dios, que es Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria. Qué tremendo. Así que el primer paso, recuerda la memoria. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 77, para que puedas darte cuenta que las lecciones son iguales. Salmo 77, versos 10 y 11. Y es que vamos a darnos cuenta el salmista había estado preguntándose si Dios todavía era capaz de accionar o si Dios los había olvidado. Tú lo vas a encontrar en los versos anteriores. Él estaba diciendo: Dios, ¿te has olvidado de tener misericordia? Dios, ¿nos has dejado en medio de la turbulencia? Señor, estamos expensas de otros, ¿dónde estás? Pero ve lo que dice el salmista: enfermedad mía es esta. Es decir, estarse cuestionando tanto. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Te das cuenta? Nosotros en el pasado, hoy podemos darnos cuenta que estuvimos en la escuela de las dificultades. Estuvimos en la universidad de la adversidad.
Estuvimos atravesando escasez financiera. Estuvimos bajo enorme presión porque era necesario aprender lecciones que hoy están siendo fundamentales en nuestra vida para estar de pie, para tener fortaleza, para tener seguridad, para seguir creyendo que Dios tiene el control hoy. El salmista dijo: Señor, pareciera que tú me has abandonado en todas las cosas. Y cuando se da cuenta de que había estado cuestionando tanto a Dios, él dijo: enfermedad mía es esta. ¿Qué debo hacer? Voy a mirar al pasado. Voy a recordar todas aquellas bondades en las que Dios me ha bendecido, donde el Señor me levantó cuando estaba caído, cuando estaba atravesando los tiempos críticos, vino a mi encuentro. Cuando estaba a solas, vino y me cobijó. Cuando todos me abandonaron, Él siempre estuvo conmigo. Cuando había estrechez, cuando había adversidad, cuando había enfermedad, el Señor siempre me respondió. Ese es el secreto para cuando atravesamos tiempos de crisis. Estamos más temerosos de mirar un futuro que todavía no tenemos que aprender a disfrutar hoy con la experiencia del pasado. Eso es lo que está diciendo. Estuvimos en la escuela para aprender cómo enfrentar el presente. El pasado fue la universidad donde Dios te permitió estar para que te graduaras en ella a través de los tiempos críticos. Por eso dice la Biblia que los que amamos a Dios, nada contribuye para bien. Gracias, Dios, gracias. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas van a contribuir para bien. Y nosotros no lo veíamos desde esa perspectiva en aquellos días, y yo soy el primero a levantar la mano. Porque cuando estás en medio de la adversidad dices: Señor, ¿cómo? ¿Para qué? Como estaba haciendo Asaf aquí. ¿Qué provecho traerá en mí ese dolor? ¿De qué aprovecharía que yo pasara tiempo de rodillas llorando, buscando tu rostro por días, experimentando voces, experimentando que tocaran en mi puerta, exigiéndome respuestas y yo sin saber qué decir? Yo me acuerdo cuando me hablaban del banco, y decía: ay, ¿para qué le contesto? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué respuesta puedo argumentar? ¿Cómo puedo hacer frente si no tengo yo los talentos, capacidades? Pero lo que hacía es: Señor, esta es mi situación. No puedo más. Si tú no intervienes, no podré salir adelante. Si tú no cambias mi situación, nadie lo hará, Dios. Y eso es estar postrado y en ocasiones tirado, en realidad llorando delante de Dios, buscando su ayuda, tratando de propiciar que el cielo descienda, te envolviera y cambiara esa situación en un instante, tu atmósfera fuera otra. Pero el Señor te fortalecía y seguías en el proceso. Te levantaba y una vez más te daba las fuerzas suficientes para ese día. Pero estábamos aprendiendo lecciones que hoy podemos decir: gracias, Dios. ¿Puedes decir eso? Gracias, Dios. Gracias porque el pasado fue la escuela donde escribiste esas páginas gloriosas que hoy me están dando la fuerza, la confianza y la certeza de que sigo esperando ese mañana glorioso, ese futuro hermoso donde estaré disfrutando de tus múltiples bendiciones. Eso hizo el salmista. Igual que el libro de Hebreos, ese es el principio para enfrentar las crisis. Recuerda lo bueno que Dios ha sido contigo. Y si tú no tienes ningún buen recuerdo de Dios, entonces que no conoces a Dios. Dios es un Padre amoroso, responsable, que estará propiciando que sus hijos crezcan, como aquel salmo que dice: preparándolos como saetas para dar en el blanco. Y este es precisamente el tiempo para dar en el blanco, para no caer en la desesperación, para no correr a la deriva. El apóstol Pablo dijo: de esta manera peleo, no a la incertidumbre de dar golpes al viento,
sino antes corro con un propósito definido. ¿Cómo enfrentar hoy esta crisis? Establece el hecho que el fundamento sólido de tu fe, de tu confianza, reside en Dios y en todas esas intervenciones gloriosas que ha realizado en cada momento de tu vida. Yo no puedo olvidar cuando Él ha llegado en el momento más crítico de mi vida. Jamás olvidaré lo que costó semanas o meses de oración, de búsqueda, de conflicto, de enfrentar la batalla, de tratar de superarlo. Y eso te desgasta, pero a la vez, cuando Dios te da esa fuerza, sabes que no estás solo, que Él está preparando el escenario glorioso para que en un momento dado entre en ese gran momento y todas las cosas cambien. Mientras tanto te va llevando paso a paso. ¿O qué en tus tiempos de enfermedad? Cuando pensamos que estamos a punto de fracasar. Cuando pensamos que ya no hay un mañana. Que la enfermedad se va a llevar nuestra vida y nos vamos a quedar postrados. Cuando creemos entonces que se acabó el momento y empezamos a despedirnos de los demás. Y es ahí cuando Dios entra en el escenario y lo cambia y lo transforma para decir que Él sigue teniendo el control de la vida y de la muerte. Recuerda hasta dónde has llegado. Recuerda en dónde estás parado y por quién estás parado. Lo que hoy tú y yo somos es por su gracia inmerecida. Tú y yo estamos hoy de pie desafiando toda esta condición social, no porque seamos hábiles o temerarios, es porque el Señor en el pasado nos ha llevado paso a paso tomados de su mano, instruyéndonos en cada adversidad, en cada obstáculo, en cada conflicto, en cada enfermedad, en cada falta de dinero, para decirnos: yo soy tu proveedor, yo estaré contigo cada momento de tu día. Tú estarás tomado de mi mano hoy, mañana y aún cuando cruces el río, cuando cierres tus ojos físicamente, de mi mano estarás llegando a la patria celestial. Qué grato. No lo olvides. Esto es lo que el salmista está diciendo. Así que estamos hoy, como dice Isaías 43:2. Ese quizás es uno de los pasajes que más cites en tu oración. Pero dice aquí: cuando pases por las aguas, no estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, te ahogarán. Cuando pases por el fuego, arderás. ¿No? Tal pareciera que así lo estamos viendo hoy. Esta es la historia de nuestra vida. Esta es la historia de mi vida, al menos. Cuando he pasado por los momentos más demandantes, cuando he experimentado que estoy a punto de ahogarme, cuando creo que ya no hay solución, cuando he levantado mi mano y pareciera que nadie extiende la suya para sacarme de donde estoy, cuando tengo prácticamente todo por perdido, es cuando esa mano preciosa se extiende y me saca. Esa es la historia de mi vida. Cuando he pasado los momentos más difíciles, he tenido amigos, hermanos que oran, gracias. Pero llega un momento en que sabes que si la mano de Dios no te toca, nadie lo podrá cambiar. Así es lo que tú y yo debemos recordar. Estuve en medio de la tormenta. Atravesé las horas más críticas de mi vida, pero el Señor extendió su mano y me sacó. No hay momento en nuestra vida que Dios cierre sus ojos para no vernos. No hay circunstancia donde sus oídos no estén atentos. Él tiene cuidado de los suyos. Pero a veces Dios permitirá que pasemos momentos como esos. Tuvimos que pasar por las aguas para aprender a confiar más en Dios. Tuvimos que aprender a pasar por el fuego, aunque pensábamos que estábamos a punto de ser quemados, es decir,
dados por perdidos, pero Dios extrajo lo mejor de nosotros después de ese fuego. Esto es lo que Dios está esperando, que nosotros no nos demos por vencidos, que nosotros no renunciemos al mañana, que no nos quedemos de brazos cruzados pensando que la historia se acabó. No, el pasado es la revelación de lo que será nuestro presente y mañana. El pasado es la profecía de tu futuro. Amén. Es la profecía de lo que Dios va a hacer. Lo que Dios hizo ayer conmigo no lo va a limitar para hacerlo el día de mañana. Dios tiene cosas más grandes de las que este mundo pueda tratar de oponer o aún en su hostilidad tratar de limitarnos. Nos pueden limitar, pero Dios no está restringido por nada. Dios sigue haciendo maravillas el día de hoy. Cuando nuestra economía está en crisis, Dios sigue enviando bendición del cielo. Cuando Dios decide que las cosas funcionen, aun cuando el enemigo se oponga, Dios seguirá haciendo su voluntad. Dios lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es importante para Él que tú y yo aprendamos a confiar en Él cada día. Él está esperando forjar tu carácter a lo largo de todas estas adversidades. Hay cosas incompatibles de nuestra vida que no son gratas en el desarrollo de nuestro crecimiento y madurez con Él. Aún hay algunas legítimas que están ahí, que son válidas, pero que en ocasiones son un estorbo para que Él cumpla su propósito. Estamos en la escuela del aprendizaje. Hoy este tiempo de crisis mundial nos está otra vez mostrándonos cuán frágiles somos, cuán vulnerables somos, pero que si confiamos en Dios, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos llegado a esto? Pero se nos olvida que Dios es el soberano del universo. En la Segunda Guerra Mundial, donde hubo tantos millones de judíos asesinados, ¿tú crees que los cristianos no oraron para que se detuviera? O sea, yo no entiendo a veces, cuando conocemos que Dios es soberano, Dios puede permitir que muchas cosas acontezcan, no para destruirnos, sino porque va a extraer lo mejor de todas las cosas. En Auschwitz hay una inscripción que alguien hizo con la uña de su mano. En esas barracas que todavía están ahí como un símbolo de ignominia, de dolor, de miseria, de vulnerabilidad, también de maldad, de odio. En esas cabañas de Auschwitz, en Alemania, hay una inscripción que alguien hizo con la uña de su dedo y dice: creo en el sol, aunque no lo vea. Creo en el amor, aunque no lo sienta. Creo en Dios, aunque no lo vea. Porque ¿cómo me inspiró a mí? No sé quién le escribió, no dice quién dejó eso, pero sin lugar a dudas era un judío que había escuchado estas palabras y él se refugió en esa historia del pasado donde Dios siempre estuvo haciendo su voluntad, llenando de fidelidad esos escenarios, y él prefirió, en vez de amargarse, en vez de perder su fe, prefirió seguir creyendo que Dios sigue teniendo el control por encima de todas las cosas. Nuestro pasado debe ser la herramienta que tú puedas utilizar hoy para seguir creyendo que Dios sigue cuidando nuestra vida. ¿Te has preguntado por qué nosotros seguimos sanos? Es que me cuido, es que el viento sopla por todos lados. ¿Tú sabes por qué seguimos haciendo nuestras funciones diarias? Una es la misericordia de Dios, por supuesto, pero la otra es que tú y yo tenemos un propósito por cumplir. En el libro de Filipenses, capítulo 1, acompáñame, verso 12. La misericordia de nuestro Dios supera las circunstancias.
Y el apóstol Pablo está escribiendo una de las más grandes verdades que nosotros hemos olvidado porque nuestras prioridades estaban alteradas antes de esta crisis. Nos habíamos mantenido en el consumismo, en el materialismo, y hoy que ya no puedes hacer uso de todas esas cosas, viene esta crisis. Verso 12, dice el apóstol Pablo: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Esto es lo que está sucediendo. Lo que nos acontece está enriqueciendo nuestra vida espiritual, aunque no pareciera. Pero no acabamos de hablar de tu ayer, que te ha hecho hoy fuerte para seguir de pie ante esta adversidad que no sabemos cuándo concluya. Que no hemos visto la mano de Dios en el pasado cuando su provisión financiera cubrió todo lo que necesitábamos. Todo eso trajo un provecho. Hoy nuestra fe se está convirtiendo en algo más real, más sólida, más firme. No en la jactancia de tener fe, sino en el proceso formativo de que nuestra fe está creciendo, está de una manera suspirando por cosas más grandes. Y lo vamos a ver. El progreso en nuestra vida espiritual es evidente. Todo ser vivo tiene una consigna: crecer, desarrollarse y concluir. La iglesia y tú y yo estamos en un proceso formativo. ¿Cómo actuar hoy? ¿En el temor? No. ¿En la prudencia? Sí. Pero necesitamos recordar que ante las condiciones del presente, el pasado es la herramienta más gloriosa, más exitosa, más contundente, más poderosa. Tu permanente pasado, es decir, tu pasado debe ser tu permanente presente hoy para seguirte recordando: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor me levantó hoy, me levantará mañana. Si el Señor estuvo a mi lado cuando fueron los momentos críticos, Él ha dicho: no me abandonará, sino sigue conmigo el día de hoy. Que dice: cuando pases por las aguas no te dejaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero ¿qué? Seguimos adelante. Esto es lo que necesitamos recordar. No sabemos cuándo será nuestro último día, puede ser el mío hoy quizá. Pero eso no debe limitar mi capacidad de creer. Yo seguiré diciendo: Dios es bueno. Y mis tiempos están en sus manos. Cuando Él decida, aquí estoy, Dios, de la manera como Él lo defina. Pero su palabra me dice que para enfrentar los tiempos de crisis debo tener una clara conciencia de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y esa es esa gloriosa esperanza que me va a permitir seguir manteniéndome de pie con un fundamento sólido, sabiendo que lo que Dios hizo ayer lo puede repetir hoy y lo volverá a hacer el día de mañana. Tenemos un futuro por conquistar, tenemos una tierra por continuar, tenemos cosas por lograr, pero no podemos permanecer indiferentes con los brazos cruzados. Tenemos que anhelar llegar a esa tierra, tenemos que luchar por alcanzarlo, necesitamos esforzarnos por superarlo. Dios tiene cosas más grandes para ti, para mí, que simplemente hoy quedarnos encerrados. No podemos evitar quedarnos encerrados, pero dentro de nosotros nadie puede gobernar, somos nuestro propio límite. No podemos nosotros ser atrapados por otros. Nosotros tenemos la libertad de pensar y determinar nuestro presente y mañana. ¿Qué tanto anhelo? ¿Qué tanto espero? Déjame decirte, yo anhelo un futuro glorioso donde podré tener una vez más la libertad de salir, de vivir, de experimentar a mi familia y gozarme con ellos. Yo tengo un futuro todavía por qué vivir. Yo estoy luchando por algo más grande que simplemente conformarme con un presente. Yo sé que este es el principio del mañana, pero hay un futuro glorioso por el cual necesitamos mirar. No te rindas, no renuncies. No puedes cruzarte los brazos y decir: bueno, pues comamos y bebamos, mañana nos morimos. No. Vamos adelante.
La fe precisamente es la fortaleza en medio de la adversidad. La fe es la certeza de las cosas que esperamos, la seguridad de aquello que Dios tiene. Necesitamos entonces luchar por aquello que esperamos. Por ejemplo, los que se quieren casar, pues ya no se casen, ya se va a acabar el mundo. ¿Será así? Pregunto. Pues ya no tengamos hijos, ¿ya para qué? Mejor nos quedamos solos. Es la pregunta. Ay, cómo me gustaría tener nietos. Pero los que pueden tener hijos para dar nietos no quieren, porque el presente los amenaza. Tenemos mucho por qué vivir. Nuestras familias necesitan a Cristo. Hay un mañana. Vivamos hoy, disfrutando el hoy, pero abrazando el mañana. No renunciando al mañana, teniendo nuestros ojos puestos, dice la Biblia, en las cosas de los cielos, en las cosas eternas. Y dentro de esa voluntad divina hay un mañana para ti, para mí. Dice la Biblia que solo los valientes, el término desde el principio ha sido: esfuérzate y sé valiente. Esas son decisiones personales, son acciones que nosotros ejecutamos, son decisiones que nosotros llevamos a cabo. Es la determinación personal de mantenerte de pie y seguir adelante por encima de y en contra de lo que estamos viviendo. No podemos darnos por vencidos. Nos hemos derrotado quedándonos encerrados y cerrando las puertas de nuestro futuro. Nosotros necesitamos abrir las puertas y seguir creyendo que hay un mañana y que vamos a gozar y disfrutar de las múltiples bendiciones del cielo. Yo no puedo conformarme con cerrar la puerta. Ya en el pasado, desde que yo me acuerdo de niño, hemos experimentado dificultades nacionales, conflictos críticos. 94, una crisis financiera como jamás la vivió el país, y el Señor nos permitió salir de ella cuando casi todos perdimos todo en ella. En el 2008, 2009, otra crisis financiera que este país atravesó, dejando un enorme conflicto y enriqueciendo a muchos de los políticos que hoy tenemos. Pero ¿qué sucedió? El Señor nos permitió aprender y seguir adelante. De la crisis del 94 aprendimos que en la crisis del 2008 se podía superar creyendo en Dios. De la dificultad del 94 aprendimos que en el 2008 pudiéramos superarlo a pesar de todo, porque Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Nos permitió el 94 aprender lecciones que no habíamos tenido, que Dios, por encima de las condiciones de un entorno adverso o crítico, Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Esta epidemia no será la excepción. Para quienes decidan verla como una oportunidad para aprender, los voy a felicitar, porque será la oportunidad de que puedan aprender cómo enfrentar el mañana. Esta no va a ser la única epidemia. No va a ser la única. Van a venir más. ¿Están preparados? Es la pregunta. Y no digo yo, el Señor dice en la Biblia que van a venir más pestes destructoras. Si con esta estamos corriendo, mencioné el domingo que la influenza española el siglo pasado mató a más de 50 millones de personas, por no decir 500 millones, unos dicen es una exageración, pero en el mundo entero, mínimo 50 millones de personas acabaron en tragedia. Esta todavía no llega a ese punto, aunque es trágica. Pero lo que estoy mencionando y a qué me refiero es que si no aprendemos hoy cómo vivir en medio de la adversidad, el día de mañana estaremos más que encerrados. No tendremos vida, no tendremos más que temor en el refrigerador,
temor en el closet, temor en la cama y temor en todo lugar. Ni a tus hijos vas a querer abrazar. Tenemos que aprender. Confiemos en Dios. Para concluir, Hebreos 10, versos 35 y 36. Recuerda lo que mencioné, que el pasado debe ser en estos momentos nuestro permanente presente. Si el Señor me libró, Él me librará. Si el Señor me bendijo, Él lo hará. Si el Señor trajo protección a mi vida, a mi hogar, Él lo hará. Versos 35 y 36. No pierdan su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. No pierdan su confianza, dice la Biblia. En tiempos de crisis, no pierdas tu confianza. Cree y sigue esperando que la historia de tu vida es un reflejo de lo que Dios ha venido haciendo y de lo que hará. Si en el pasado Dios es fiel, Dios seguirá siendo fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Si el Señor ha cubierto tu vida, bajo la sombra de sus alas te has cobijado y te ha guardado, el Señor seguirá trayendo esa continua bendición en tu vida. Hoy más que nunca necesitamos esta lección. El pasado es la herramienta más poderosa que tú y yo podemos utilizar para seguir adelante. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? No podemos negar que ante el entorno crítico, las circunstancias han degenerado en cierres de negocios, de empresas, de empleos limitados, de hogares fracturados. Esta crisis va a extraer lo mejor o lo peor de las personas. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que tenemos la gran bendición que el Señor nos encontró cuando éramos más vulnerables y hoy nos ha dado de su gracia y de su amor. Pero en estos días tenemos un alto grado de violencia intrafamiliar. Escucha bien, una enorme cantidad de hogares están experimentando una dolorosa transición que antes no vivían, hoy se está viviendo, de violencia entre el matrimonio y los hijos. Un alto consumo de drogas dentro de los hogares. Una gran cantidad de alcoholismo se está desarrollando en esas personas. Ellos están evadiendo la realidad a través de estos distractores. Nosotros no evadimos la realidad, nosotros la conocemos, pero sabemos quién puede gobernar por encima de todas esas cosas. Tú y yo no necesitamos ingerir algo para tratar de minimizar el impacto, no. La fe que el Señor nos ha dado es el antídoto total para contrarrestar esas circunstancias. Pero nos debe doler las circunstancias de las personas. Debemos orar por ellos, debemos tener un oído atento cuando sea necesario para extender la mano, para hablarle a otros. O cuando andas en la calle, a veces las personas van a decir, ¿quién me diera la respuesta? Ahí es el momento para decirles que el Señor es la respuesta a su necesidad. Recuerda, ¿cuál es el principio para las crisis? Haz uso de tu memoria. Recuerda lo que Dios ha hecho y que sea tu permanente presente en medio de la crisis. No vamos a vivir de historias porque se está escribiendo hoy una nueva página en nuestra vida. Esta enfermedad o epidemia nos está mostrando que sigue Dios teniendo el cuidado de todas las cosas. ¿Quieres orar conmigo y darle gracias a Dios? Padre,
qué cosas preciosas hoy nos dices. No eludimos la realidad. No estamos evadiendo lo que enfrentamos. Tu palabra nos coloca en el escenario donde analizamos los hechos y los aceptamos como una realidad, pero nos movemos en la esfera donde tú eres quien hace posible lo imposible. Gracias por darnos hoy la respuesta de cómo enfrentar nuestra circunstancia, cómo enfrentar en este siglo XXI la epidemia de mayor demanda, de mayor mortandad en este siglo, Señor. Tú nos dices que recordemos quién eres, que recordemos tus acciones a nuestro favor, que recordemos dónde nos encontraste y la manera como lo hiciste. Las cadenas rotas fueron, la prisión la abriste, nos diste luz para conocer la verdad y nos llevaste de la esclavitud a la libertad, de la derrota a la victoria, de la muerte a la vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque somos más que bien pagados con tu gracia. Porque si aún hoy tuviéramos que partir, no lo haríamos quejándonos. Te daríamos gracias, Señor, por todo lo bueno y hermoso que eres, por todas esas bondades recibidas en ese pasado, Señor. Jamás podré olvidar que cuando más vulnerable estaba, cuando la necesidad más apremiante, Señor, me colocó a tus pies, jamás me dejaste solo. Veniste a mi encuentro, Señor, y en su momento trajiste la solución. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Habla con el Señor y recuerda ese pasado y dile que no lo has olvidado, que sigue fresco en tu mente y en tu corazón, desde donde te sacó hasta el momento mismo de tu necesidad, donde Él la suplió y proveyó. Mientras entonamos algo, sigue hablando con Dios. Síguele diciendo que jamás os has olvidado, que cuando estabas en tu peor crisis, sin ayuda, sin recursos, cuando le buscaste, Él en su momento te consoló, te dio fortaleza y después extendió su mano y las cadenas rompió. El yugo lo pudrió, al enemigo hizo huir, despojó al tirano que gobernaba nuestra vida y trajo libertad, gozo y paz. Sigue hablando con Dios.